Hola, muy buenas a todos. ¿Qué tal? Bienvenidos a La Chonera de Circe en otro programa más. Y esta vez tenemos un invitado de lujo que es Darío Español Solana. Bienvenido, Darío. Hola, ¿me oyes? Sí. Bueno, pues venimos a presentar este libro, El Yihad y Reconquista, Guerra en Aragón, Navarra y Cataluña, siglos XI y XII. Darío, una breve presentación, es doctor en Historia Medieval y profesor de la Universidad de Zaragoza y tiene diversos proyectos de investigación vinculados a esta institución extremadamente interesantes, sobre todo para mí, porque están muy vinculados con la recreación histórica, como el proyecto, creo que del Grupo Argos, que más adelante podremos hablar sobre ello, si te parece. Sí, pues así es. Bueno, pues muchas gracias, Ello, por invitarme. Buenas tardes a todos. La verdad que me hacía mucha ilusión, primero porque tú y yo nos conocemos desde hace años. Aquel año cuando empezamos, si te acuerdas, nos conocimos en un pequeño congreso o seminario que hicimos aquí en la provincia de Huesca, cuando yo empezaba un poco a ver que la recreación histórica tenía a darme cuenta de lo que se habían dado cuenta ya mucha gente ya con décadas de anterioridad, ¿no? Que tenía una capacidad de divulgación muy potente y fue cuando nos conocimos por primera vez, yo creo que hace unos 8 o 9 años, me parece. Y luego, bueno, pues hemos ido progresando dentro de esta disciplina, entre otras, incluye también la literatura, por eso estamos aquí, y aquellos que creemos en la divulgación, en la difusión de la historia militar y en general de la historia a través de estos canales, pues la verdad que es un gusto poder reencontrarnos. Igualmente, te lo digo de verdad, y me ha hecho especialmente ilusión este libro porque ya había hablado con los editores de Despertaferro, me habían hablado de él y me parece además que es extremadamente interesante porque cubre un hueco en la historiografía que no estaba muy tratado. En general, la historiografía militar, como tú comentas en el libro, pues de ámbito hispano no tiene una solera no está tan asentada como la anglosajona. Y normalmente los estudios suelen estar bastante centrados en el ámbito asturleonés y castellano, por lo cual es todo un soplo de aire fresco que estés abordando esta zona de Aragón, Cataluña y Navarra, que me parece que había un cierto vacío historiográfico. Sí, en realidad, generalmente cuando hablamos de la construcción historiográfica de la guerra en los últimos años, todos sabemos que la renovación de los estudios en materia de historia militar de la Edad Media pues han tenido un protagonismo sobre todo a partir de hace 15 años, 20 años, ¿no? De un tiempo a esta parte, ¿no? Teniendo en cuenta que en otros países, sobre todo de ámbito anglosajón, esta tradición estaba mucho más arraigada, ¿no? Entonces, muchas veces cuando se ha querido de alguna manera ahondar en ese pasado militar desde todas sus perspectivas, aquí en la península ibérica siempre se ha trazado, digamos, esa línea a través de lo que es la parte central occidental, podemos decir, ¿no? Y esa parte oriental, lo que llamaríamos el territorio que es no solo de Valle del Ebro, sino lo que es Pirineo, Valle del Ebro, Levante, el nacimiento del Tajo y del Duero, es decir, el sistema ibérico, etcétera, etcétera, ¿no? Pues todo ese espacio realmente también formó parte de ese constructo militar, ¿no? Y muchas veces se ha dejado, quizás no de lado, pero sí como un elemento accesorio dentro de lo que es la política del poder, la historia del poder en general, ¿no? Es decir, como la guerra como un elemento accesorio que no definitorio, ¿no? Porque realmente se han abordado pues otros aspectos, ¿no? Pues que tienen que ver generalmente pues con la política, con la historia del poder, incluso con la sociedad, etcétera, ¿no? Para que te hagas una idea, en la nueva renovación historiográfica que hemos vivido últimamente, pues el estudio sobre las minorías, por ejemplo, que ahora está muy de moda en los últimos años, pues está recibiendo un tratamiento similar al de la guerra. Es decir, la guerra ha llegado también tarde dentro de ese panorama de investigación dentro de lo que es la historia a nivel general de la península en la Edad Media, ¿no? Y este espacio, ese territorio, pues también en ese sentido todavía mucho más, ¿no? Razones de ello. Yo en el libro soy muy claro, ¿no? Y en otras publicaciones que he hecho. Razones de ello es, primero, el historiador actualmente construye el argumento historiográfico a partir de su realidad sociopolítica. Y los que me están oyendo dirán, ¿esto qué quiere decir? Entre otras cosas que, si yo soy aragonés, generalmente los estudios de guerra se han fundamentado en la Comunidad Autónoma de Aragón, ¿no? Para un valenciano, lo mismo. Para un catalán, lo mismo. Para un navarro, lo mismo. Es decir, nuestra comunidad autónoma, que podríamos decir la región donde primero tienen lugar lo que es el ámbito de actuación de las universidades concretas, pues digamos se centran en su ámbito de actuación autonómico, los centros de estudio, etcétera, etcétera, pues de alguna manera han circunscrito, podemos decir, compartimentos estancos de conocimiento.
De manera que muchas veces lo que se está estudiando en Cataluña, pues es lo mismo que se está estudiando en Aragón, y a veces, pues cuando haces algún congreso conjunto, pues se ponen en común, pero digamos que se hace de una manera completamente desconectada. Esto es algo muy curioso, ¿no? Porque en otros países no funciona a nivel científico, ¿no? De manera que al final, pues te das cuenta que cuando quieres coger trabajos de conjunto sobre un fenómeno que era común en un territorio, como en este caso la guerra o, por ejemplo, las cortes, por ejemplo, el fenómeno de las cortes y asambleas y parlamentos de la Edad Media también, pues al final tienes que utilizar obras de conjunto que salen una cada X años, ¿no? Es decir, por lo que digo, todas las investigaciones pues se centran en un hilo rector, digamos, territorial, y eso lo marca la comunidad, ¿no? Esto es así. Entonces, la guerra es un exponente de eso, ¿no? La guerra, cuando nosotros, por ejemplo, leemos pues los trabajos pioneros seguramente de que todo el mundo conoce, ¿no? Pues de Francisco García Cid o de Martín Alvira, etcétera. Al final, por cierto, Martín Alvira también trabaja el tema en este territorio un poco más posteriormente en el siglo XIII, pero al final el elemento rector de esos trabajos es un poco pues el territorio, ¿no? El territorio, y sí que es cierto que la zona occidental central, sobre todo con las dos Castillas, se ha prestado mucho mejor a hacer balances generales, ¿no? De lo que es la guerra en este periodo, ¿no? Sin embargo, la zona oriental es un avispero. Estamos hablando de que cuando se disuelve el califato, cuando se conforman los reinos de taifas, los poderes de taifas, y aparecen los estados prefeudales ya que se están feudalizando a marchas agigantadas, aunque algún sector historiográfico, sobre todo del otro lado del Pirineo, diga que no hubo feudalización en la península ibérica, pero está claro que la hubo, no con la virulencia que la hubo en Francia, pero es un tipo de feudalización muy concreta, característicamente hispana. Pero cuando se están formando esos estados, estamos hablando que en la zona oriental, hacia la segunda mitad del siglo XI, estamos hablando de más de 10 estados distintos que están en guerra entre sí. 10 estados entre musulmanes y cristianos, ¿no? Con lo cual, yo lo explico en el libro, realmente si queremos conocer cómo era la guerra a finales del siglo XI y durante todo el siglo XII, tenemos que ver dónde estaban los mayores avisperos militares y políticos, y uno era ese territorio, ¿no? Muchas veces se ha dejado de lado, ¿no? El fenómeno de las guerras tibianas, que es estudiado más allá de nuestras fronteras, desde el punto de vista de lo que es la geoestrategia de un territorio, es decir, la conquista de Valencia como elemento definitorio de todas las políticas de guerra de todos los estados. Ese avispero que supuso las guerras tibianas fue común durante todo el siglo XI y XII, es decir. ¿Te está gustando este episodio? Hazte fan desde el botón Apoyar del podcast de Nivos. Elige tu aportación y podrás escuchar este y el resto de sus episodios extra. Además, ayudarás a su productor a seguir creando contenido con la misma pasión y dedicación.